Bien, entonces, como les decía, estas situaciones nos ayudan bastante dentro de lo que es la utilización de una unidad de coronario o la realización de una intervención coronaria percutánea. Son indicaciones donde ustedes tenemos que optar. Y como les decía, ¿no? Es fácil, a veces el libro nos dice situaciones que no lo encontramos dentro de lo que es eh, un paciente que se está infectando. Y les coloco un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si, digamos, tengo un paciente que contraindica la fibrinólisis? Dice, bueno, te dice, no puedo utilizar los fibrinolíticos y lo que tienes que hacer es una intervención coronaria percutánea, pero no tienes a la mano una intervención coronaria percutánea, de repente estás en un lugar alejado. Entonces, acá, si no tienes no puedes usar fibrinolíticos si los tienes a la mano por las contraindicaciones, no puedes usarlo y lamentablemente tienes que hacer una intervención coronaria percutánea, tienes que trasladarlo al paciente, ¿no? Pero antes de trasladarlo, tú le darás un tratamiento de ataque como tal, administrando ya los fármacos que les había comentado en la anterior clase, ¿no? Aspirineta, clopidogrel, atorvastatina, enoxaparina, o en todo caso, también si no hay contraindicaciones, la administración de oxígeno o la administración de morfina si es que existiese mucho dolor. Así que también es algo que nosotros podemos hacer, que no nos dicen los libros, pero hay que tratar en cierto sentido de salvar la vida del paciente y darle un tratamiento que nos ayude, aunque en lo mínimo, pero bueno, pues nos ayudaría a evitar una complicación de repente más seria por parte del paciente. En la presentación tardía, mayor a 3 horas del inicio de los síntomas, yo debo usar una intervención coronaria percutánea. Si bien el libro nos dice, ¿no? En menos de los 90 minutos, mejor si lo utilizas la intervención coronaria percutánea o la coronario. Mejor, porque así vas a salvar más tejido. Es lo más aconsejable. Pero si pasan dentro de las 2, 3 horas, también lo tienes que hacer, ¿no? Al final de cuentas, el hacer el procedimiento, en cierto sentido, también te va a ayudar a salvar de ese tejido que tal vez no estás recibiendo una perfusión normal. Entonces, por lo tanto, si ustedes no cumplen dentro de las 2 horas, no pueden hacerlo, lo trasladan al paciente y ya llegando al centro le harán, aunque sea las 3 horas, ¿no? No hay de otra, 4 horas, pero van a tratar de hacerlo y de repente se va a salvar algo de tejido. Es preferible tener un corazón con un tejido muerto mínimo que de repente tenerlo con más, ¿no? Así que hay que tomar en cuenta este punto antes de cometer ese error. Siempre tratemos de pensar en el paciente, siempre tratemos en pensar de que las cosas deben de hacerse de forma rápida, de forma oportuna. Y ustedes mismos están viendo, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, hay mucho acoso por parte de los pacientes hacia los médicos. Entonces, que tener mucho cuidado, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que haya a la mano, pero háganlo, no dejen las cosas sin hacer y no manden pacientes sin de repente darles una opción terapéutica en el momento en la que estemos en la consulta. Y por último, dudas en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, ¿no? Si yo realmente estoy dudando, si no estoy con una certeza al 100% de que mi paciente esté con un infarto, ni modo, hay que mandarlo, ¿no? Hay que mandarlo o hay que hacer la intervención coronaria percutánea porque ¿qué es preferible? Que pecar por prácticamente eh, no hacer lo que tienes que hacer o pecar por exagerado, ¿no? Entonces, mejor hacer las cosas. Si tienes esa duda, tienes esa situación en la que no sabes si es que tienes que hacer una intervención coronaria percutánea, mejor mándalo o en todo caso mejor pide la consulta con el cardiólogo para que se pueda realizar o se pueda confirmar el diagnóstico, ¿no? Y eso pasa algunas veces, algunos, bueno, pues médicos tienen esa duda y bueno, lo mejor es siempre preguntar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios colegas médicos internistas que en algún momento me mandan un electro, me piden una sugerencia, ¿no? No está mal porque al final de cuentas, eh,
no es malo pedir una segunda opinión o tal vez de repente pedir una opinión del colega para poder brindar una mejor atención al paciente. Es así, nosotros no debemos dejar de estudiar un paciente o ante cualquier duda también preguntar a otro colega. Esta es la clasificación de Killing-Kimball, lo que les decía hace un momento, en el punto número 2, donde si yo tengo un paciente con un KILIP mayor a 3, o estamos hablando de un shock cardiogénico, la indicación, desde luego, es inmediata al realizar una intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, acá tenemos la clasificación de Killing-Kimball, o sea, si tiene un KILIP 3 o un KILIP 4, sin dudar, tenemos que hacer nosotros una intervención coronaria percutánea. Si tiene un KILIP 1 o KILIP 2, bueno, prácticamente es obvio que tenemos que hacerlo, pero bueno, se puede en todo caso realizar de forma un poco más programada, un poco más ligera, entre comillas, ¿no? Porque el paciente prácticamente estaría con una situación no tan compleja. Pero ya si hablamos de un KILIP 3, el paciente que se está infartando ya estaría entrando un edema agudo de pulmón, donde vamos a encontrar estertores o crepitantes en bases en un 50%, incluso vamos a encontrar un ritmo de galope, ¿no? Para los 4 ritmos cardíacos, por la sobrecarga, por la contracción auricular y por el llenado ventricular rápido. Un KILIP 4 prácticamente el paciente está en un shock cardiogénico, está con piel fría, cianosis, etcétera. Entonces, estas indicaciones o esta clasificación KILIP 3 y 4, no se olviden, es una indicación inmediata para realizar una intervención coronaria percutánea. Si vemos esta clasificación, si el KILIP es mayor, mayor la mortalidad del paciente. Si vemos, miren, un KILIP 1, hay un 5% de mortalidad por parte del paciente, un KILIP 2, 10% de mortalidad, un KILIP 3, un 40% y un KILIP 4, un 90% de mortalidad. Ayer el paciente que les comentaba, yo me atrevo a decir que estaba en un KILIP 3, incluso entrando a un KILIP 4, ¿no? Porque tenía las extremidades frías, ¿no? Tenía piel fría, estaba prácticamente con una sudoración y estaba con insuficiencia cardíaca. Entonces, miren, la mortalidad es 90%, ¿no? Entonces, si se da cuenta, lamentablemente estos pacientes, mientras más sea la clasificación Kimball, más será la probabilidad de defunción. Así que hay que tener mucho cuidado. Esta clasificación la pueden usar en el momento en el que están con el paciente y ver qué tipo de KILIP tiene para poder también, ¿no?, hacer una descripción del momento y sugerir, desde luego, la mayor prontitud en realizar una intervención coronaria percutánea. Vamos a ver este video, chicos. Es un video muy interesante de cómo se hace una intervención. A ver, permítanme. A ver, permítanme un segundo. No. No sé por qué me está dando el video. A ver. Estoy dando. No puedo ver bien. A ver, déjenme. No sé por qué creo que era un video. Bueno, a ver, vamos a ver las otras diapositivas. Un ejemplo acá. Permítanme mostrarles. Acá tenemos unas imágenes donde es un estudio, bueno, una intervención coronaria percutánea. Fíjense acá. Esta es la coronaria derecha. Vemos que ya se colocó el contraste acá. Miren acá la perfusión, el color es de color, bueno, un poco más oscuro, que nos está mostrando el trayecto de la arteria. Y miren acá está la obstrucción, ¿no? Miren apenas me atrevo a decir un pequeño hilo, donde está tal vez un poco la sangre pasando. Miren acá y está, el flujo distal está bien. Entonces acá está la obstrucción. Inmediatamente que se introduce el contraste y se ve y se visualiza esta obstrucción, este paciente es obvio que está con un infarto, inmediatamente yo puedo hacer una coronaria. Fíjense acá se está introduciendo el balón. Este balón se introduce para poder dilatar la arteria y mejorar, desde luego, en cierto sentido, desobstruir y posteriormente recién colocar el stent. Entonces, se ha visto dónde está la obstrucción. Inmediatamente acá se coloca una guía, esta es la guía delgadita,
un alambre muy delgado, que desde luego es muy fino en su material, puesto que tengo que una vez que lo introduzco no tengo que perforar la arteria, y este es el globo que se introduce. Miren, y posteriormente se coloca el stent. Este es el stent, ¿no? Este es el filtro que se está colocando al lugar de obstrucción una vez que se ha dilatado con el globo, y posteriormente miren cómo se vuelve nuevamente a teñir, y miren cómo ya se recuperó. Acá ya la arteria está permeable, ¿no? Acá está el stent, pero el flujo ya está al 100%. Entonces acá ya estamos salvando, en cierto sentido, el tejido del corazón, estamos salvando la vida del paciente, y este estudio es necesario en aquel paciente, les recalco, con infarto agudo de miocardio con supradesnivel a la brevedad posible, 2 horas. Si no pasa las 2 horas ya podemos tener algún daño, pero no contradice el hacerlo, como les decía de un momento. Tenemos que hacerlo, porque igual vamos a salvar algo de tejido, aunque pasado las 2 horas, pero bueno, lo importante es salvar la vida al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Doctor, Dime. los stents tienen plazo de validade o se quedan por vida sin Se quedan de problema por nenhum? vida, se quedan de por vida los estén, no podemos cambiarlos, ¿no? Estos prácticamente se adhieren al endotelio de las arterias y se quedan por vida. Algo que me olvidaba, ¿no? Hay algunos stent que son medicados y algunos que no son medicados. ¿A qué me refiero? Los stent medicados liberan por cada cierto tiempo un componente que evita la formación nuevamente de estos ateromas a nivel intraluminar. Entonces, la composición de estos stent con el futuro, porque nadie te va a asegurar que si yo te coloco un stent, yo no te puedo asegurar que con un futuro no se pueda obstruir. Se puede obstruir. Entonces, actualmente se están utilizando estos stent medicados que evitan la obstrucción a futuro de estos stent como tal, ¿no? Se está utilizando bastante. Antes no había estos stents. Los stents eran no medicados. Entonces se ha visto que con el tiempo, ustedes sabemos muy bien que, bueno, la medicina va cambiando, va mejorando, y bueno, pues con eso está evitando nuevamente que el paciente pueda sufrir un infarto en ese lugar donde se colocó el stent. Estén colocado, estén que el paciente lo va a tener de por vida. Algo que también tengo que mencionar es que los pacientes a los cuales se les colocó el stent, de por vida también tienen que tomar un antiagregante plaquetario y una estatina, ¿no? Entonces, generalmente nosotros indicamos el aspirineta y la atorvastatina como, bueno, pues fármacos que pueden utilizar el paciente de por vida. En una primera instancia, cuando yo hago esta intervención coronaria percutánea, el paciente tiene que ser dado de alta con 2 antiagregantes plaquetarios. Sí o sí, por un año tiene que estar con 2 antiagregantes. En este caso utilizo el aspirineta y el clopidogrel, que ambos son antiagregantes plaquetarios, no anticoagulantes por ese caso. No utilizo anticoagulantes. Y le dejo con una estatina. ¿Listo? Y posteriormente, ya pasado el año, le suspendo un antiagregante, que es el clopidogrel, y le dejo con aspirineta. Ustedes me dirán, ¿y por qué le suspendo el clopidogrel y no la aspirineta? La verdad, pues un poco va relacionado con el costo. El clopidogrel cuesta un poco más caro que la aspirineta. La aspirineta lo tenemos al alcance casi a 20 centavos, hablando de un precio, bueno, pues a nivel de Bolivia, ¿no? Un poco, 1.20, perdón, 1.20 el valor. Pero el clopidogrel, el costo es un poco mayor. Estamos hablando de unos 6 bolivianos, 5 bolivianos o 3 bolivianos, dependiendo de la empresa o la importadora. Así que inmediatamente que se cumple el año, le suspendo el clopidogrel y le dejo con la aspirineta y la atorvastatina. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan? Doutor, e quanto tempo pode estar cambiando os stents? ¿Cambiando en qué sentido? No. É, voy a poner os stents, né? Ujú. A cirurgia. São 10 anos de vida? El stent no, queda de por vida, o sea, no hay una vida media ni tampoco hay una fecha de caducidad de los stent. Una vez que te lo coloco el stent es de por vida, no hay que preocuparse. Como te digo, es poco probable que se obstruya porque son stents medicados. Pero muy importante
¿Por qué dejamos la aspirineta y la atorvastatina al paciente? Porque de repente en un futuro se puede nuevamente infartar, pero por la obstrucción de otra arteria, ¿no? De repente, en esta circunstancia fue de la descendente anterior que se obstruyó. Le coloco el stent, muy bien, súper, ya, le doy de alta. El paciente se va, pero de repente sabemos que el paciente no nos va a siempre seguir, no cumple a cabalidad las órdenes de los médicos, no todos, ¿no? Pero imagínense que en un futuro se obstruye la circunfleja. Entonces también se puede, en cierto sentido, infartar nuevamente. Y alguna vez he tenido pacientes así que se han infartado 2, 3 veces, ¿no? Pero eso es ¿por qué? Porque algunos, un ejemplo que tienen el antecedente de fumar, no lo dejan. Para algunos es muy difícil dejar el tabaco, ¿no? Entonces, eso se ha visto que en esos pacientes, lamentablemente, el chance de infartarse se ve con mayor prontitud que otros. Ahora, nuevamente, les recalco, colocar un stent es de por vida. Colocar, E se puedes, pode, dime. e se pode obstruir, né? Igual também. Ah, pero não há uma vida assim de 10 anos. Porque eu he No, escuchado isso, no, que es muy diferente. En el marcapaso, sí, el marcapaso, el generador del marcapaso, un ejemplo, sí se lo cambia cada 10, 12 años, dependiendo de cuánto se lo utiliza esa persona, ¿no? Porque el marcapaso, tal vez hay esa confusión, el marcapaso tiene su generador y este generador tiene una fecha de caducidad. Pero ¿de qué depende? De cuánto lo utiliza esa persona, ¿no? Pero generalmente la vida media de este marcapaso es de 10 hasta 12 años. Incluso algunos que lo utilizan muy poco puede durarte de repente hasta 14 años. Pero en el caso del stent no hay fecha de caducidad, puesto que estos una vez que se implantan, lo único que hacen es aumentar o mejorar el flujo, ¿no? Y al aumentar el flujo y estos se adhieren al endotelio, les recalco, y no se puede sacar, no lo puedes sacar vos. Es como un ejemplo, cuando yo coloco un marcapaso, los marcapasos tienen sus electrodos que nosotros lo colocamos a nivel de lo que es la vena subclavia, pero si digamos este electrodo falla o no lo coloco bien o con el tiempo se suelta, entonces este electrodo se queda adherido al endotelio de la vena. Por ende, el sacarlo puede ser que yo le produzca un desgarro, ¿no? Así que a veces se sugiere mejor dejarlo y colocar uno nuevo. Ahora, en el caso del stent, tú no puedes sacarlo, jamás se saca los stent. El paciente muere con ese stent y les recalco, ¿no? O sea, tal vez un poco tenemos esa confusión de decir, de repente tengo que cambiarlo porque se va a volver a obstruir. No hay ninguna certeza de que nadie te va a asegurar y te va a decir no se va a obstruir. Eso dependerá de muchas cosas, ¿no? De que el paciente no cumpla, que siga de repente con esa dieta rica en grasas, siga sedentario, o en todo caso no pueda controlar bien alguna enfermedad concomitante que tenga, o no utilice el antiagregante y la atorvastatina, ¿no? Yo he tenido una paciente así, una paciente mujer en Cordes, cuando trabajaba ya, que lamentablemente no tomaba sus medicamentos, ¿no? No tomaba su aspirineta, no tomaba su atorvastatina, y con 2 años se volvía a infartar, pero no de esa arteria, sino de otra arteria, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre el paciente debe continuar con los medicamentos, no debe suspender. Eso siempre nosotros tenemos, como médicos, como profesionales en salud, debemos indicar eso. ¿Alguna caso, doutor José Claro, Doctor, muitas ¿Alguna otra pregunta? yo, Dime. este sistema puede generar una conducción anómala por ser un material diferente del corazón, referente a la No, conducción eléctrica. no, porque recordemos que estos están localizados en las arterias. Y las arterias no se relacionan con el sistema de conducción cardíaco. Para nada, ¿no? El sistema de conducción cardíaco está a nivel intracardíaco, ¿no? Está ahí plegado a nivel, bueno, pues del corazón internamente, y las arterias para nada entran en contacto. Si de repente, si esa arteria o ese stent se tapa en algún momento, dependiendo del tipo de arteria, puede condicionar una obstrucción en el flujo e impedir el flujo en uno de los nodos, ¿no? Ya sea el nodo sinusal o el nodo AB. Todas nuestras células sabemos que requieren oxígeno para trabajar, ¿no? Y también nutrientes, etcétera. Entonces, supongamos que la arteria coronaria se obstruye por XZ motivos,
Es recién ahí donde existiría una alteración en el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Donde el paciente de repente se va a bloquear por completo, o sea, estaría con un bloqueo AB completo y requeriría por ende un marcapaso. Se ha visto, no lo voy a negar, hemos visto pacientes que se han infartado y que a la vez, fuera de hacerle la intervención coronaria percutánea o la coronario más implante con el de stent, se ha tenido que implantar un marcapaso también. Entonces, no nos puedo negar que sí se puede dar esta situación, pero no se relaciona con el stent o alguna alteración del stent, no se relaciona con un trastorno a nivel del sistema de conducción cardíaco. Ya, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doutor, Sí. uma dúvida simples. Eu é compreendido, pero me quedei com um pequeno detalhe. A respeito da reperfusión, quando tem um aumento, né, uma elevação do segmento ST, você mencionou que o primeiro passo seria hacer la trombólise, né, la fibrinólise. Si es que Pero- no tienes, si no tienes al alcance La una unidad, unidad, ¿no? Para hacer la Pero la titulación. mejor opción sería la intervención coronaria, ¿no? Siempre. Percutánea, ¿no? El cateterismo, ¿no? Exacto, estás en lo ya. correcto. Entonces, Ya. sí, la mejor opción siempre va a ser hacer una intervención coronaria, ¿no? El cateterismo cardíaco. Esa va a ser la mejor opción. Pero tenemos que tener diferentes, o sea, planos de la realidad, ¿no? Y ahí va la explicación, lo que les decía, ¿no? Si yo no tengo mi intervención coronaria, no tengo una unidad donde pueda hacer mi intervención coronaria al alcance, cercano, entonces tengo que tener otra opción a la mano, y que sería ¿cuál? La utilización de los trombolíticos o los fibrinolíticos. Si de repente yo no tengo ni el lugar, ni tengo los trombolíticos a la mano, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ustedes le dan el tratamiento de ataque, aspirineta, atorvastatina, clopidogrel, y si tienen al alcance enoxaparina, y lo mandan al paciente, porque les recalqué hace un momento, pasadas las 3 horas, también se va a hacer igual la intervención coronaria percutánea. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar tejido. De repente ya por esta obstrucción hay un daño de un 10%, pero si sigue pasando el tiempo puede haber un daño del 20 o 30%, o en todo caso llevarle a la muerte al paciente. Por lo tanto, son 3 puntos diferentes o 3 escenarios diferentes donde yo tengo que tomar conducta. Pero por ende, si tú tienes al alcance, tú estás un ejemplo en un lugar a media hora del lugar donde realmente se puede hacer una intervención coronaria, entonces mándalo. No utilices los fibrinolíticos, porque estás dentro de la hora o del tiempo para poder realizar el estudio, y mientras mejor lo hagas, o sea, mientras más rápido lo hagas la intervención coronaria, mejor para vos, porque así estás salvando la vida del paciente. El ejemplo que les coloco ayer, en la clínica donde fui ayer a ver al paciente de emergencia, no teníamos una unidad para poder hacer la intervención coronaria percutánea. Entonces, ¿qué hicimos? Trasladar al paciente a un lugar de mayor complejidad. ¿A qué tiempo estaba de la clínica? A 20 minutos. ¿No? Entonces, inmediatamente que yo le valoré al paciente, confirmé el infarto por la cual estaba pasando el paciente, se lo refirió al paciente y no tardamos ni 15 minutos en alistarlo y mandarlo. Y bueno, pues si vemos el tiempo, tampoco tardó en llegar a la clínica que sí tenía el recurso, ¿no? Por lo tanto, pero claro, no la dejamos así sin el medicamento, ¿no? Inmediatamente le dimos su dosis de ataque y lo mandamos al paciente. Pero lamentablemente, ¿no? Pues, bueno, pues hay algunas situaciones que escapan de nuestras manos. Claro que el paciente también estaba con unos 80 años de edad, ya había pasado bastante tiempo después del inicio de la situación, y aparte era un infarto muy complejo. Mire, estamos hablando de 3 arterias que estaban obstruidas, y les recalco, 100% la coronaria derecha, 95% la descendente anterior, y la circunfleja 100%, o sea, imagínense qué sangre estaba recibiendo ese corazón con ese nivel de obstrucción y bajo flujo coronario. Por ende, lamentablemente el pronóstico es malo y bueno, pues no se pudo salvar esa vida. Y bueno, ahí va la explicación de tratar de ser un poco más enfáticos en este punto que es muy importante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, para terminar, esta diapositiva nos está mostrando algunas complicaciones que puede tener un paciente producto, ¿no?, de un infarto como tal. El paciente que se esté infartando te puede condicionar algunas arritmias, una taquicardia ventricular o en todo caso algún otro tipo de arritmia que se puede presentar en el momento del infarto.
Una pericarditis, ¿no? Una alteración a nivel de la capa más externa del corazón, también puede estar condicionada dependiendo la magnitud del infarto. Una complicación también es un infarto de lo que es el ventrículo derecho. No es, les recalco, no es común encontrar un infarto del ventrículo derecho. El que más infarta es el ventrículo izquierdo, pero siempre que nosotros bueno, tengamos una probabilidad de que se esté infartando la cara inferior, también debemos visualizar el lado derecho. ¿Por qué? Porque les recalco, la coronaria derecha es la encargada de perfundir o proporcionar, desde luego, una oxigenación al ventrículo derecho y también a la cara inferior. Entonces, inmediatamente, si yo veo que el paciente se está infartando por la cara inferior, tenemos que hacer derivaciones derechas. La formación de trombos también puede estar condicionada, desde luego, por un infarto. Este trombo que se puede liberar en algún momento y condicionarme una ACV. Paciente que se infarta puede entrar a un shock cardiogénico, como habíamos comentado anteriormente. Puede producir rupturas, como en los músculos papilares de la válvula mitral, puede producir dilataciones a nivel de las cavidades como aneurismas, y por último, a la larga también puede haber procesos isquémicos. No está contraindicado, pero no existe ninguna situación en la que no podamos mencionar esto, puesto que ya les recalqué, en algún momento, si algún paciente se infarta, a la larga también puede tener eventos isquémicos o de infartos, sí, dependiendo mucho de qué, del tratamiento y de la continuidad en cuanto a lo que es los fármacos que se indiquen una vez que el paciente pasó por el infarto y es dado de alta de la misma. Entonces, son variables las complicaciones, la verdad. Su proporción también es variable, mucho dependerá del tiempo de evolución del infarto y también del tratamiento que se dé de forma muy oportuna y muy breve dentro de lo que es la presentación del cuadro. ¿Listo? Bueno, eso sería todo referente al tema. No sé si tienen alguna pregunta más. Doctor, Bien, sí. ¿vas a enviar las diapositivas de los Sí, videos? sí, a no se Telegram? preocupe, les voy a enviar el fin de semana todo, como bueno, está con bastante trabajo, etcétera, entonces vamos a tratar de enviar todo el fin de semana para que lo tengan listo y no haya ningún problema. Muy bien. Ok. Eh, Gracias. les recalco, el siguiente jueves creo que es feriado, hay que organizarnos para poder dar otro día la clase y poder no evitar estos problemas. ¿Cuándo es su examen? ¿Su examen final de ustedes? Creo que tenemos una clase más, doctor. Ya. Día 10, doctor. Día 10. El 10 de junio, ¿no? Yo tengo que, bueno, Sí. vamos a tener que programar yo creo que la siguiente semana vamos a pasar 2 días porque me falta todavía parte del temario. Son temas largos, ¿no? Y se han dado cuenta que también son un poco pesados, un poco complejos y que a veces pasarlo así rápido no hay problema, lo podemos hacer, pero el problema es que no aprendemos nada también o no comprendemos. Entonces, vamos a coordinar para pasar 2 días a la siguiente semana. No importa si, bueno, el jueves es feriado en Bolivia, pero lamentablemente el jueves, un ejemplo, un día que es feriado, también estamos entrando a cuarentena. Por lo tanto, si no hay ningún problema, podemos pasar jueves, porque no va a haber nada de feriado, lamentablemente, ese día. No hay sentido porque acá en Bolivia los fines de semana y también los feriados estamos entrando en una cuarentena estricta, o sea que no va a haber nada de movimiento. Y por mi parte, bueno, pues es obvio que voy a poder dictar las clases, ¿no? Pero podemos buscar un horario un poquito más factible, que no sea tan tarde para ustedes los que están en Brasil, que creo que por la diferencia también de horario nos queda un poco incómodo, ¿no? Pero vamos a coordinar, no se preocupen, colóquense de acuerdo todos ustedes de qué días pueden ser. De repente hay algún día que alguno de ustedes no pueda, no importa, igual las clases las vamos a subir, las grabaciones y las diapositivas. Pero bueno, si pueden estar mejor, porque a veces siempre el estar en clases nos orienta un poquito y el escuchar o en todo caso una duda que tengamos, podemos hacerla y aclarar mejor acerca del tema, ¿no? Muy bien, chicos.
Ok, doctor. Bien, entonces acá vamos a quedar. No quería darles un tema más de insuficiencia cardíaca, pero yo creo que lo vamos a hacer la siguiente clase, que vamos a ir programando, ¿listo? Estoy un poquito cansado después del trabajo, entonces tampoco quiero pesarlos mucho porque insuficiencia cardíaca es otra cosa muy diferente al hablar de infartos, ¿listo? Está Está bien. bien, doctor. Está bien. Muy bien, Está Está bien, doctor. muy bien, entonces ahí quedamos, Gracias. chicos. noche, doctor. Tá bem. Luego, doctor. Listo, hasta luego. Buenas noches, doutor. Bom Buenas noches. descanso. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.